Amigos podescuchas del mundo entero, tienen ustedes la dicha de poder escuchar el podcast más mejor y menos peor de todititita la internet universal, los supergenios de la mesa cuadrada. En este programa, nuestros supergenios analizarán los mejores episodios creados por el supercomediante Chespirito. El día de hoy, los supergenios hablarán de uno de los más divertidos sketches de Chespirito. Aquí están ya los supergenios de la mesa cuadrada. El doctor Raulini Chamorrín. El conde Daniele Vittorio Terranova. El colocho pechocho Joan Stambuk. El maestro Colas Aguirre Girafales. Atención fanáticos de Chespirito, a continuación vamos a hacer una reseña de uno de nuestros episodios favoritos. Y por supuesto vamos a tener harto spoiler. Así que si no has visto el episodio aún, no conoces la serie, ve a verla y luego regresas a escucharlo. Gracias. No puede ser que siempre llegue tarde. De cuentos de la No puede ser que siempre llegue tarde, chamorro. No flores. Aguas. Ahí viene el maestro Colas. Aguas. Ah, pero fácil, Ahora, no, güey, ya. Ya está el maestro Colas. Bro. Sí, ¿no? Pero más guapo los tres. Pero siempre es culpa de chamorro. No, mentiras. Aguas. Ahora sí viene, maestro. Ahora sí viene. Ya, Se ponen calladitos. ¿no que no vine? No, que no viene. Oye, ya pues, ¿cómo nos vacila este señor? Madre, te pasas, ¿ah? Oye, la próxima vez vas a entrar la voz. Ya, pues. Hay que empezar el programa sin él, pues. ¿O no? ¿Qué dices tú, chaparro? No, sí, por mí está bien, yo no tengo ningún problema. Yo también diría lo mismo. Yo tampoco. Ahí sí dice. Oh, no me interesa. Ahora sí viene. Ahí sí viene, maestro. No, Ahí sí no viene, le haga caso, señor Conde, no le haga caso. No le haga caso, le apuesto que no viene. Le apuesto que no viene para nada. No, ¿cómo vas a decir eso, Raúl? Si el profesor Colas, que es tan buena gente con nosotros, lo máximo, ¿Qué buena el gente rey va del a ser podcasting. la wincha para pasar cable? ¿Qué va a ser buena gente? Si la otra vez nos parece que nos dejó sin recreo. Nos hace grabar a estas horas de la mañana y todavía va a ser buena gente. Yo no hablaría así, del profesor Colas, ¿ah? No, te pasa, Raúl, ¿ah? No, muy mal, pésimo. ¿Por qué? ¿Y lo vas a defender todavía el cable de red categoría 6? ¿Qué pasa? Ay, caracho, ya llegó ahí. ¿Cómo está mi profe Colas? ¿Sabes qué? Por favor, toma asiento, ¿ya? O sea que no puedo demorarme ni 5 minutos en venir a grabar y empiezan a hacer relajo. Pero vamos a empezar con la clase de hoy. Y me imagino que todos han traído su papelógrafo, porque el día de hoy vamos a hacer una exposición. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Conde Terranova? Hoy vamos a hablar acerca de el binomio cuadrado perfecto, pero yo no traje mi papelógrafo, yo lo traje en celular todo, profe, todo es modernidad, pues usted sabe. ¿Sí? Y se te descargó la batería. Ya, la carga. Colocho, ¿qué cosa vamos a hacer el día de hoy? Querido maestro, tengo entendido que hoy vamos a hablar sobre los entremeses que quizás debieron tener una oportunidad como programa. Muy bien, tienes 10. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la clase. Como me caes gordo, Raúl, por favor, vamos a empezar contigo. Sigue, por favor, ve al pizarrón. Anda, Raúl, anda. Raúl, ¿Mm? ¿qué pasa? ¿Por qué no me haces caso? ¿Cómo que no le estás haciendo? Sí, le estoy haciendo caso, profe. Usted me dijo. Pero te dije, ve al pizarrón. Lo estoy viendo. Seréis. Sí, seréis. Te estoy diciendo que veas al pizarrón, o sea, que vayas del verbo ir. Ah, del verbo ir. Ver, por favor. Imagino que has preparado tu exposición. La lengua española es tan rica. Usted debería darle más La lengua del detalle, español, ¿no? eso no lo he probado. Ya, A ver, permítame. Me acerco por acá. ¿Borro el pizarrón? Borra el pizarrón, por favor. Ok, permítame.
Ya, ¿sabes qué? Mejor déjalo así nomás, déjalo así. Ya, ok. Ya. Y bueno, Aquí está su el día de hoy, mota. antes de empezar con la exposición, vamos a hablar acerca de, como dice el Cocho Pechocho, los entremeses. Chespirito siempre presentó un sabroso entremés en su programación durante los primeros años del programa Chespirito, ¿no? Y siempre acompañó o un episodio del Chapulín o un episodio de El Chavo del Ocho. Generalmente los más conocidos, los de El Terrible, Doctor Chapatín, pero también habían otros sketches. Así que el día de hoy cada uno de los super genios de la mesa cuadrada va a elegir un sketch y va a tener que sustentar, así con papelógrafo en mano, con evidencia contundente, por qué ese sketch debió haber sido un programa independiente de Chespirito, como Los Caquitos, como La Chicharra, como El Chapulín o El Chavo. Así que vamos a empezar, señor Raúl, por favor, tiene usted todos los materiales, tiene las tizas ahí a la mano, tiene su papelógrafo, por favor, empiece con su exposición. Y luego, atentos todos, que van a haber preguntas después, ¿ya? Y son por puntos. Adelante, Raúl. ¿Cómo no? Bien, señor profesor, compañeros todos, ¿qué tal? Muy buenos días. A continuación les voy a explicar acerca de por qué uno de los sketches que debió haberse convertido en un programa de televisión propio debió haber sido nada más y nada menos que El Utilero Inútil, un sketch que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención, ya que pues le tengo mucho fanatismo por mi lado a lo que es conocer detalles de producción. Como fanático del cine en general o lógicamente del trabajo de Chespirito a nivel de producción, que siempre fue algo maravilloso. Eh, digamos que el hecho de poder hacer humor basándonos específicamente en cómo se crea un sketch, en cómo se hace una producción, me llamó muchísimo y pienso que podrían haber explotado bastante. Este episodio tiene por particularidad que pues muestra una escena en la cual vemos a don Ramón Valdés y a María Antonieta de las Nieves representando supuestamente una confrontación en un dormitorio, ¿no? Donde él está inclusive pistola en mano. Y María Antonieta, que está con un traje que nunca antes la habíamos visto, ¿no? Se ve bastante atractiva ella, precisamente esa es la intención del personaje, logra pues generar un momento dramático con llantos, gritos, etc. Pero ¿qué sucede? Que la cama no está en posición. La cama está a unos cuantos centímetros fuera de la ventana y tienen que llamar al utilero para que se encargue. Pero ¿qué pasa? El utilero no solamente viene con intención de trabajar, sino que además trae bajo el brazo todo el reglamento correspondiente pues, al estilo de trabajo de aquel entonces y se sabe absolutamente todos los versículos, artículos y todo lo necesario para poder manejar la situación como debe ser. Y es realmente súper cómico ver que, por ejemplo, a él no le pueden pedir las cosas en determinado momento, porque según el artículo tal, él no puede movilizar la cama durante tantos centímetros en determinadas circunstancias, o que, por ejemplo, su horario le implica que solamente puede hacerlo de tal hora a tal hora, y cosas como esa, y permanentemente está arruinándoles el gusto de trabajar tanto al director como a los actores, provocando una serie de situaciones súper cómicas porque no lo pueden cancelar. Es bien chévere ver que llega el empleado y no lo puedes cancelar al empleado porque orden que tú le das, él tiene una contraorden donde él puede decirle, aquí dice que yo no debo hacer eso, ¿no? Y eso es fabuloso. A mí me parece realmente genial que Chespirito haya podido hacer eso. Me hubiera encantado realmente ver esto representado en otras situaciones, no solamente en lo que era esta escena en particular, que es lamentablemente la única que se tiene, sino que me hubiera gustado verlo, por ejemplo, que desarrollen una escena del propio programa. Imagínense Chespirito entrando a intervenir en su propio programa, ¿no? Para poder hacer algo como esto, este tipo de humor. Quizás tener oportunidad especial para tener invitados, ¿no? Recuerden que estamos hablando de Televisa, ¿no? Con un montón de actores y de actrices de diferente índole que pudieron haber tranquilamente presentado situaciones imagínense en otros programas, ¿no? Interviniendo en una telenovela conocida, con actores conocidos. Hubiera sido perfecto para tener cualquier gama de invitados dentro del programa de Chespirito y hubiera sido genial realmente ver algo como esto. ¿Qué más decirles? ¿Qué más recalcar sobre el tema? La forma en la que presentan también las circunstancias. Hay un montón de extras. Algo que siempre le gustaba bastante a Chespirito, meter un montón de extras ahí para que se viera como que realmente están en una producción. En serio, tenía un potencial enorme, que me hubiera gustado verlo explayado de otras maneras.
Así que por esto, básicamente, pienso yo que el utilero inútil pudo haber sido un gran programa, realmente un gran programa. Muy bien, muy bien. Palmas para su compañero, que ha hecho una exposición muy bonita. Muy bien, muy bien. A ver, no sé si los demás alumnos tienen alguna pregunta que quieran hacerle acerca de qué se podría ver en el programa. Yo. Yo como Elizabeth. Adelante. No, solo más que una pregunta, un comentario. Algo que recuerdo y de repente como Raúl está un poco más enterado de este sketch, me parece cuando aparte de recitar todos los artículos, versículos y todo de la constitución del sindicato, no recuerdo, también menciona en un momento, creo, a todos los países, ¿no? Menciona que a todos los países de Latinoamérica al menos. Sí. Ese es el sketch. Sí, claro, incluyendo China y la Conchinchina. se va hasta el otro extremo. Es realmente súper gracioso y me da que hacer porque llega hasta el extremo de decir que por no haber permitido que la cama se mueva o haber aceptado que ellos movieron la cama sin haber hecho uso del utilero, acaban de evitar la Tercera Guerra Mundial. O sea, mira hasta dónde puede evolucionar el hecho de haber sobrepasado por encima de estos reglamentos. Y nos da lecciones de geografía también, ¿no? Como por ejemplo saber que están Uruguay, Paraguay y otros dos que hay por ahí. Y todo lo que hay por ahí, claro. Sí. O sea, no solamente eso, ¿no? Más allá incluso del estilo del humor, le permite a Chespirito utilizar un montón de rimas, de versos, de juegos de palabras, que quizás en otras circunstancias hubieran sido muy difíciles, ¿no? Esto es una situación, como te digo, que les permite salirse bastante del libreto de tradicional, ¿no? Salirse bastante de los personajes que tenían y trabajar por fuera de ellos. Entonces creo yo que abre las puertas a hacer algo completamente distinto. Me hubiera gustado ver más por eso. Yo por mi parte puedo decir que siempre he compartido la filosofía de Chespirito de que quizás en las pequeñas cosas de la vida es donde más felicidad uno encuentra, ¿no? Y son esos pequeños detalles que incluso con ese entremés nos daba a entender Chespirito, ¿no? Por lo menos todo lo que desemboca algo tan pequeño como lo que puede hacer el utilero, ¿no? Entonces yo creo que para mí sí merecía ese programa también, ¿eh? Ahí está. De hecho, donde me ganó tu pitch fue cuando dijiste que podía aparecer en otros programas de Televisa. Y sí, pues en ese momento Televisa era como que el juggernaut de la televisión latinoamericana. O sea, tenía todas las novelas, programas, concursos, series, de todo, ¿no? Entonces, sí, pues, cuando dijiste el utilero, dije, bueno, o sea, puede ser divertido si usas al elenco, pero no es una serie que yo veía durando mucho. Pero cuando metiste, man, ya puedes saltar a otros programas de Televisa y tener muchas participaciones de actores conocidos de la época, hubiera sido muy chévere. ¿Sabes en qué pensé? Pensé en esta serie Extras de HBO con Ricky Gervais. Ya. Donde cada episodio tiene un actor invitado que se parodia a sí mismo. Y, maña, entonces si fuese así, de repente hubiera sido una serie que hubiese durado muchísimo más, hubiera tenido mucho éxito, ¿no? Porque era una promoción entre uno y otro programa, seguro hubiera funcionado. Claro, además a la misma Televisa le gustaba la idea de hacer estos cruces, ¿no? Recordemos lo que pasó, por ejemplo, Yura, una... Yara. Ese es de acá, ¿no? Ese es local, ¿no? Ya. Yara era, ¿no? Que era una india que estaba también colocada ahí en un capítulo de la escuelita, ¿no? Que aparece ahí, el hecho de que hayan colocado a Héctor Bonilla. O sea, sí había voluntad de parte de Televisa de meter a ciertos actores y los meten con el nombre, ¿no? Héctor Bonilla como tal, lo colocan ahí en un episodio. Entonces, podrían haber utilizado también esto como un recurso para hacer más de estos tipos de crossover. Hubiera sido muy interesante. Muy bien, Raúl. Tienes 6. A ver, por favor, Conde, Terranova, ve al pizarrón. Pero ve del verbo ir, no del verbo ver. Sí, antes me sugiero, si el pitch de Raúl le ganó, profe, ¿por qué no va al baño? Pues no. Pues sí. Sí, porque ya me anda. Tienes 0. No, es una broma. Ve al pizarrón y pega tu papelógrafo. Sí, a ver, ¿Cómo se llamaba esa gomita que usaban en los colegios para pegarla? Vamos a pegar el papelógrafo. Ahí está. Tengo plastilina. Bueno, no me alcanzó para la gomita. Limpiatipo le metí. Limpiatipo. Sí, sabe que acá estamos en crisis. No en realidad se supone que esa cosa era para limpiar las teclas de la máquina de escribir, pero lo usaban para pegar cosas.
Ah, para eso era, bueno. Ahí. Sí, por eso limpiatipo era por los tipos De la máquina, claro. No es que fuera de ese tipo ni o de cualquier otro tipo, ¿no? Sino que era usted me entiende. Esos tipos, sí. Sí, de Bueno, aquellos tipos. bueno, Adelante. adelante. Bueno, muy buenos días, querido profesor. Buenos días, compañeros todos, señores padres, señores madres. El día de hoy voy a hablar con ustedes, voy a exponerles acerca de uno de los sketches de Chespirito que yo considero podría haberse convertido en un programa, y en este caso es una serie de sketches que él hizo que terminan siempre con la coletilla o la muletilla de la historia no como fue, sino como pudo haber sido. Porque podemos recordar, y algunos ya lo hemos reseñado en Supergenios, que hubo episodios históricos o incluso literarios en algunos casos que Chespirito reseñó en esta forma de pequeños entremeses, entre ellos los más conocidos: Cristóbal Colón, Guillermo Tell, Hernán Cortés, Fausto, que es el que justamente ya conversamos en su momento. En un momento lo puso dentro del programa del Chapulín, luego en otro momento lo puso como un entremés, digamos, un sketch aparte. Pero en realidad hubo muchos más, según he estado viendo, incluso algunos que yo ni tenía idea que existían, o sea, menos los he visto. Por ejemplo, veo uno que dice que en el que Chespirito interpretó o hizo un entremés sobre el rey Salomón, otro que hizo de Frédéric Chopin, o como decía Cantinflas, Chopin, que acá en el Perú es otra cosa, pero bueno, es otra historia. Y en realidad, bueno, a mí, como ustedes saben, pues al Conde Ranova le gusta mucho la historia, así que me pareció siempre muy interesante estos sketches, estos entremeses sobre todo, porque en primer lugar, yo no recuerdo algún programa de televisión en general que tocara justamente los temas históricos, al menos de esta forma, porque obviamente un tema es que acá uno ve las historias y por ahí tienen alguna hilación con lo que ocurrió en la realidad. Por ejemplo, Cristóbal Colón, que sí estuvo con los reyes católicos, Fernando e Isabel, antes de su viaje, por poner un ejemplo. Pero claro, al ser al ser entremeses llevados a lo que es cómico, sketches llevados a lo cómico, obviamente no podemos guiarnos y pensar que la historia fue tal cual, tal como lo dice el nombre, ¿no? La historia no como fue, sino como pudo haber sido. Yo personalmente considero que si bien las películas, las series están hechas, es cierto, en este caso específico para entretener, porque si queremos realmente documentarnos, pues vemos un documental, ¿no? Probablemente o incluso leemos un libro, buscamos algo en internet, y la gente ve esto más para entretenerse, estas series o películas. Podría haberse hecho, creo yo, un programa, o sea, con una frecuencia quizás semanal, ¿por qué no? No sé, o quincenal, quién sabe, donde se puedan tocar justamente más de estos temas más ligados al histórico. Yo creo que la creatividad de Chespirito hubiera dado para tal, y claro, uno pensaría quizás es un poco complicado hacerlo teniendo en cuenta que se necesita más cantidad de utilería, es más complejo de repente aprenderse los diálogos, pero bueno, en el tema, por ejemplo, de utilería, vestuario, pues Televisa, como dijeron, pues tiene en realidad, pues seguramente en aquella época todo lo necesario, ¿no? Y siendo Chespirito, pues una de las estrellas del canal, con mucha más razón. Pero de todas maneras, el tema también que considero es que si bien esto podría, como a mí a veces me pasó, debo confesarlo, cuando veía algunas historias de niño respecto a esto, de la historia no como fue, sino como pudo haber sido de Chespirito, podría yo confundirme siendo un niño pequeño y pensar, entonces en realidad la historia de Guillermo Tell fue de esta forma, o de Cristóbal Colón fue de esta forma, cuando en realidad no lo fue. Quizá hacer mucho hincapié, en este caso, en el título del programa para decirnos antes o después, por si acaso, esto no es la historia tal como fue, sino que lo estamos parodiando. Si Chespirito en su momento puso esto que creo que nos parece inexplicable, ¿no? De que como respeto al público no ponemos risas grabadas, pues tranquilamente creo que pudo haber hecho esto en caso se hubiera logrado sacar un hipotético programa en el que se tocaran esos temas históricos que, como digo, ¿no? Un plus también podría ser que, no recuerdo y no sé si ustedes lo recordarán, algún programa o serie que tuviera esta relación con la historia, ¿no? Es un tema que se toca tan poco y esta quizás es una forma, si bien quizá no de aprender necesariamente, aunque se aprende igual un poco, se aprende, pero sí acercarlo a la gente, ¿no? Acercarlo a la gente de una manera muy cómica, muy entretenida, para que a partir de ahí quizá ya te despierte la curiosidad y puedas justamente buscar acerca de este tema que, como sabemos, ¿no? En realidad es muy importante, aunque haya personas que por ahí piensen que no, pero la historia pues en realidad es muy importante para nosotros en general como sociedad, no como nación, sino para todos. Así que bueno, fue brevemente esta serie de entremeses, ¿no? La historia no como fue, sino como pudo haber sido, que creo que pudieran haber tenido ahí su programita propio. Muchas gracias. Muy bien, señor, muy bien. Bravo. Le dimos palmas para el compañero y está. Ahora sí, destruyanlo. Palmas.
No, no, no. Lo que yo puedo decir es que, obviamente, historia también era mi materia favorita en el colegio. Y Yeah. aprendía mucho más de los sketches de Chespirito que de los libros, ¿no? De las enseñanzas de los profesores. Y yo siempre me quedé con más ganas de saber, porque en el mundo han pasado tantos acontecimientos, o sea, historias hay por contar. Entonces creo que sí merecía su propio programa de que, no sé, cada semana nos contaran una historia diferente. Yo creo que las que se contó, aparte de los sketches y aparte porque también se usó como, digámoslo, como una herramienta dentro del Chapulín Colorado, quizás como para cambiar un poquito el tema de los episodios, como para refrescarnos. Me gustaba que el narrador de las historias era Chespirito, porque creo que con eso Chespirito como que se curaba en salud de que la gente al ver esos sketches no pensaran que realmente pasó así. Ya si lo contaba el Chapulín Colorado, sabían que si él ni siquiera era capaz de grabarse un dicho, obviamente una historia le iba a convertir en otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho cómo Chespirito jugó con eso, metiéndolo también en el Chapulín, pero obviamente me quedé con muchas más ganas de saber otras historias, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí merece un programa, aunque como no lo tuvo, me siento muy satisfecho con lo que hizo Chespirito en los sketches y con el Chapulín Colorado. Sí, y en este caso estos entremeses, teniendo en cuenta que no fueron programa propio nunca, fueron entremeses como tal, o sea, cortos, tranquilamente pudieron haberse desarrollado de una forma un poco distinta, y por qué no mejor, al ser programas, por ejemplo, de media hora, ¿no? No solamente un espacio de 10 minutos en los que desarrollaras todo este tema. Pero sí, sí, sí. Sí, yo también pienso que Chespirito siempre tuvo voluntad de dar a conocer un poquito de la historia de México. Lo hemos visto ya en varios episodios, incluyendo el de hace poquito nada más, el de la Guerra de Independencia. Y están salpicaditos por ahí, en montones de episodios, menciones, referencias históricas que mucha gente quizás en el momento no le haya llamado la atención, pero que a la larga a muchos nos hicieron investigar un poquito más, nos hicieron buscar qué rábanos estaban tratando de decir con esto, ¿no? Y uno empieza a hilar un poquito la historia, man, y así tenía sentido, ¿no? Estos entremeses históricos pudieron haber funcionado muy bien realmente, quizás más para un público un cachito más adulto, tal vez no para tanto los niños, que podrían, como dices, haberse sujetado a una confusión por ahí, pero no era el único trabajo. Recuerdo que, por ejemplo, por ese entonces, Cantinflas tuvo un programa animado que era Cantinflas y sus amigos, que justamente se basaba también en mostrar partes tanto históricas como científicas, y siempre con una pequeña dosis de comedia, ¿no? Lo mínimo necesario para que Cantinflas pudiera aparecer ahí, contarnos sus historias y remitirnos a eso. Entonces, pienso yo que un programa educativo bien llevado y bien tiradito a la comedia puede ser algo realmente memorable. Así que sí me hubiera gustado ver a Chespirito haciéndolo como esto de constante, ya como un programa definitivo. Sí, de hecho, creo que te viene como anillo al dedo precisamente porque tú eres el historiador del grupo. Y bueno, siendo el historiador del grupo, también aprovechamos la oportunidad para saludarte por tu onomástico que acaba de ocurrir nada más. Que pase por favor la torta, que en este momento tírenle huevos. ¿Cómo que métanle huevos, señor? No, eso no. Que la avienten. No es ese tipo de programa. Polvo, la harina. Eso se espolvoréenlo. Gracias. Y de hecho, se acabó la clase. Claro, justo mencionó lo que decía Raúl, de que, claro, Cantinflas tenía un programa donde hablaba de momentos históricos, y me acuerdo mucho del programa donde habla de las 7 maravillas del mundo. Entonces, sí funciona. O sea, ese tipo de referentes cómicos sí pueden hablar de historia de forma tal que por lo menos le siembran el bicho a los televidentes de poder investigar un poquito más, o por lo menos tener al menos una noción de qué trató la historia, ¿no? De repente no nos acordamos cómo fue exactamente el tema de Colón y los reyes católicos, pero sabemos que estaba Colón, sabemos que estaba Fernando e Isabel, y que ellos son los que financian el viaje de Colón. Por lo menos ya tenemos esa noción, ¿no? Entonces, lo que viene ahí después de eso ya es trabajo propio, pero creo que funciona, así que me parece que está muy bien su pitch. Tiene 6. Toma asiento, por favor. Gracias. Y bueno, ahora sí, Colocho. Ay, maestro. Te toca.
Maestro, ¿qué pasa si repruebo esta? No ¿Qué me pasa digas que si no has no? pedido tu papelón. No, mira, No, sí, mira que sí, te pongo sí. las orejas de burro y al rincón quita calzón. Y ya sabes lo que pasa. Lo que pasa es que sí me lo sé, pero no con sketches, me lo sé con, con otras O cosas sea, de hechos. con manzanas. Con manzana. Pasa, Son, Bueno, son, son de supositorio. bueno, lo que pasa es que, Eso duele mucho. mira, lo que pasa es lo siguiente. Para mí fue muy difícil encontrar uno, entonces no traje ninguno. No, mentiras, más que un sketch, escoger un sketch como tal, quería hablar de dos cositas que hacía mucho Chespirito, que probablemente sí merecía un programa como tal, ¿no? Bueno, primero que todo, querido maestro Colas Girafales, mis compañeritos, espero que les guste pues mi propuesta, mi exposición. Y bueno, empezamos. Yo recuerdo de que de niño, antes de ver El Chapulín Colorado o El Chavo del Ocho, Chespirito nos deleitaba con los sketches, ¿no? Pero los que más disfrutaban eran los Caquitos, el Doctor Chapatín y muchos más, ¿no? Me puse a pensar que si los Caquitos en una etapa tuvieron su propio programa, obviamente sin el Peterete, ¿qué hubiera pasado si el Peterete hubiera estado ahí, no? Pero yo creo que no hubiera funcionado, no hubiera funcionado porque yo creo que eran dos tipos de humor diferentes, ¿no? El humor del Peterete era un clásico así como el de la Pantera Rosa, que no necesitaba mucho de hablar, sino de interacciones. Entonces no me imagino cómo podrían desarrollar todo un programa en ese ámbito, ¿no? Entonces por eso lo descarté. Entonces solo me queda nada más y nada menos que el doctor Chapatín, pero por lo menos al momento de investigar, yo de niño siempre imaginé que el doctor Chapatín sí tenía un programa por la cantidad de sketches y se puede decir capítulos, no sé cómo llamarlo, profesor maestro, si me quiere corregir. Estos programas del doctor Chapatín eran tantos que yo llegué a pensar que sí se trataba de un programa, pero sí tenían una gran cantidad de personajes que lo visitaban y sobre todo esas burlas que le hacían al doctor Chapatín que por lo de viejo, ¿no? Que por lo que no sabía, que estaba medio loco y sobre todo sus interacciones con Doña Nieves, que fueron como en 2 o 3 ocasiones donde salieron discutiendo con Doña Nieves. Entonces, así como el doctor Chapatín era el personaje favorito de Chespirito para que él saliera en todos sus universos, por así decirlo, ¿no? Porque salió en El Chavo, salió en Chapulín, salió en todo, ¿no? Me imagino que también era un programa excelente como para que también todos los personajes de otros programas de Chespirito llegaran y que se convirtiera como en el médico cabecilla de todos los personajes de Chespirito, ¿no? Entonces sí, aparte que la interacción con sus enfermeras, con Florinda Mesa, y con uno que otro personaje que en verdad solo lo vimos en un capítulo, recuerdo muy bien que incluso hablamos anteriormente del episodio de que Carlos Villagrán hace de un boxeador, ¿no? Y entonces siempre me queda como que esa duda de qué pasaría en la vida de estos personajes que iban a visitar con tanta urgencia al doctor Chapatín y después de eso, ¿qué habrá pasado? ¿Se mejoraron o no? Porque hoy en día yo creo que el doctor Chapatín no hubiera podido ejercer la medicina, ya estaría más demandado hasta en prisión, porque sabíamos que no era un médico como tan consciente de lo que estaba haciendo, pero sí tenía un gran corazón, ¿no? Muy a su manera. Entonces yo creo que sí me quedé con mucho más ganas del doctor Chapatín, pero más que todo por las historias, ¿no? Hoy en día hay muchos programas de medicina donde muestran los casos médicos y me hubiera gustado un poquito más que ver al doctor Chapatín, no sé, como quizás postulando para ser el gerente de un hospital, lidiando con otros médicos, siendo jefe de algún cargo, ¿no? Y no sé, lidiando con tantas cosas que en la historia pasaron, ¿no? No sé, digamos ahorita lo de la pandemia o lo que pasó años atrás, ¿no? Con otras enfermedades, ¿no? Porque sabemos que el tema de la salud siempre ha sido un tema que causa miedo, que causa un poquito de inseguridad ante el pueblo, ante la gente. Y yo imagino que sí hacía falta un personaje en la televisión que como que invitara a la gente a tener más control sobre su salud. Y por lo menos conmigo, yo puedo decir que yo soy una persona que no me gusta visitar al médico, en verdad. Siempre, no sé si es que me la doy de que estoy muy sano, pero la verdad muy pocas veces me enfermo, o tal vez la excusa para no visitar al médico, no porque le tenga miedo a las inyecciones, nada de eso, no, sino que de pronto sí le tengo como que miedo a las malas noticias, ¿no? Entonces, por lo menos desde mi ignorancia, siento que en mi caso, como en otros casos, porque pueden haber casos así parecidos o peores, siento que el doctor Chapatín podría ser
una gran solución, ¿no? A estos problemas que incluso hoy por hoy, en pleno siglo XXI, en la actualidad, nos vemos ante tanta ignorancia, ¿no? Y ver reflejado en que el doctor Chapatín, pese a ser un profesional, ¿no? También era una persona ignorante porque tenía sus creencias, vernos reflejados en un profesional como el doctor Chapatín y reírnos de nuestras mismas estupideces, ¿no? Como no cuidarnos bien, como dudar de la medicina, de la ciencia y sobre todo subestimar los síntomas o las cosas que uno está padeciendo, ¿no? No solo en la parte de salud, sino física, sino también mental. Entonces yo creo que un programa como el de Doctor Chapatín en estos tiempos, y yo creo que siempre era muy necesitado, y yo creo que hasta el día de hoy, ¿no? Necesitamos eso. Por ejemplo, muchos programas de medicina han inspirado a que mucha gente sea médicos, ¿no? Así como en su momento CSI inspiró a mucha gente a que estudiara criminalística, ¿no? Yo creo que el doctor Chapatín, más que inspirar a la gente a hacer o a estudiar medicina, nos invitaría a cuidarnos un poco más. Y tal vez si el día de mañana nos tocara un doctor como el doctor Chapatín, buscáramos una segunda opinión o estuviéramos un poquito más empapados de estos temas médicos, ¿no? Entonces yo creo que sin hablar específicamente de un sketch en particular del doctor Chapatín, porque se me vienen muchos a la mente, yo creo que en todos, a pesar de que su guión no era como para contarnos algo, siempre dejaba una enseñanza, ¿no? Siempre, como en todos los cosas de Chespirito, ¿no? Pero yo creo que Chespirito hubiera podido sacarle mucho más jugo a un personaje tan bien producido, ¿no? Como el doctor Chapatín. Entonces, eso es más allá de lo que, bueno, más que una exposición, más que una investigación, es mi profundo sentimiento a lo que yo creo que se hubiera podido lograr, ¿no? Si yo hubiera tenido la oportunidad de conocer o de trabajar con Chespirito, yo sí hubiera como que incentivado a decirle, oye, el doctor Chapatín merece su propio programa, ¿no? Pero bueno, no sé si ya es imposible que lo tenga, pero nos quedamos con esos sketches que tanto disfrutamos y que tantas enseñanzas nos dejó. Bravo, qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿verdad? El Colocho es el perfecto ejemplo de aquel que llega tarde, se prepara todo 5 minutos antes de salir a exponer, lorea y le liga. Así me gradué de comunicador social, señor. Sí, pero de verdad que igual lo que ha dicho Joan me hace a mí alucinar de, por ejemplo, que hubiera sido un encuentro entre el Dr. Chapatín y el Dr. House. ¿Quién hubiera ganado ahí? Claro. Tranquilamente Ramón Valdés hubiera podido interpretar al Dr. House, creo, ¿ah? También tranquilamente. Una suerte. Claro. House, sí, eso sí, ahorita lo que ha mencionado el Conde también es interesante, ¿no? Jamás vimos al Dr. Chapatín interactuando con otros especialistas. No, nunca vimos una discusión de campo, digamos, nunca vimos algo como eso y hubiera sido bien chévere verlo. Y ahorita con respecto a todo lo que mencionaba, yo van a agregar que precisamente en esta etapa, en esos tiempos en los cuales estamos tan rodeados de desinformación, tan rodeados de leyendas, de mitos y de cosas que no sabemos ya en qué creer, quizás la aparición de un personaje, un médico recorrido, renegón, ¿no? Soberbio, como es el doctor Chapatín, quizás hubiera sido el personaje adecuado para decirnos, oye, deja de estar pensando paparuladas, ¿no? Y concéntrate en lo real porque la medicina es esto, esto y esto. Entonces, pienso que sí, podría haber funcionado muy bien en la actualidad un personaje así. Así que sí, yo estoy de acuerdo, debería haber tenido su propia serie. Creo que podrías haberlo insertado en un programa médico como, no sé si han visto Scrubs, no sé cómo se llamó en Latinoamérica, pero era un programa de enfermeros, médicos, pero con tono de comedia. ¿no? Entonces, de repente insertar al profesor Chapatín en un programa de este tipo podría haber funcionado, porque siempre lo vemos como el personaje del sabroso entremés, ¿no? O sea, un sketch cortito, ¿no? Con algunos chistes y se acabó. Pero sí, pues si hubieses tenido que insertarlo en un programa de media hora o de 1 hora, ¿en qué contexto lo pondrías como para poder estirar más la trama, ¿no? Y que tenga sustancia como para poder meter más personajes y poder alargarlo en el tiempo de repente por ahí, ¿no? En ese caso de haberse concretado, por ejemplo, un programa del Dr. Chapatín, así como conocemos a los demás de Chespirito, en algún momento creo yo que sí se hubiera tenido que poner un poquito, una trama un poquito más nostálgica, seria, como lo había en el Chapulín, en el Chavo,
y ahí de repente a mí me hubiera encantado, como por ejemplo en la película de Cantinflas, el señor Doctor, sabemos pues todas las cosas que hace Cantinflas, ¿no? Sus chistes, en fin, sus gags, pero al final recuerdo en una parte en la que él tiene que operar a un niño, que es parte de la trama, él explica en un momento, Cantinflas, lo que ha hecho, y lo explica en un lenguaje médico, o sea, no ves nunca a Cantinflas hablando así, ¿no? No con sus muletillas, nada, sino he tenido que hacer una incisión en no sé qué, bueno, me imagino el doctor Chapatín en algún momento que, claro, como médico, pues tiene que hacer algo así, ¿no? Dar una explicación como tal. Obvio que en el tema porque solo se muestra la parte cómica, no se ve nunca eso, ¿no? Pero en un programa, seguramente el doctor Chapatín hubiera tenido que, en un programa de él, me refiero, hubiera tenido seguro que tocarse esto en algún momento, creo que sí o sí. De hecho, no sé si corrección, ¿no? Pero yo tengo entendido que el personaje favorito de Chespirito era el Chompiras. Sin embargo, sí tienes razón cuando dices que el doctor Chapatín era quizá el único personaje que podías insertar en cualquier otro programa. O sea, hubiera funcionado en cualquier otro programa producido por Chespirito. No hubiera funcionado en Los Caquitos, incluso, y nunca lo vimos ahí, pero hubiese funcionado. Estuvo en La Vecindad del Chavo, tiene un episodio con el Chapulín Colorado. Bueno, de hecho tiene varios con el Chapulín. Entonces, claro, uno nunca lo piensa como el protagonista de una serie, ¿no? Porque funciona bien como un actor secundario o un personaje secundario o personaje para usar solo en cameos. Pero puesto en esa situación, lo que dice Daniel, claro, es interesante, ¿no? Cómo puedes insertarlo en una producción cómica, pero que también tenga sus momentos de seriedad, ¿no? Y de hecho, lo que menciona el Colocho de utilizarlo para poder informar a la gente, sobre todo en esta época en que las fake news reinan a diestra y siniestra, pues hubiese estado muy, muy interesante, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo sé que has preparado tu exposición a última hora, pero te voy a poner 6 nada más para que no repruebes el año. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bueno, profe, y díganos, pues, ¿cuál es para usted su Sí, favorito? falta eso. Falta eso, que diga. Damas y caballeros. Hay un sketch que se hizo una sola vez durante los 70s, luego se hizo una vez durante los 80s, era una trama distinta. Creo que se repitió, se remixió un par de veces. Participa también en alguna ocasión el doctor Chapatín. Ahora, sabemos que Chespirito siempre ha tocado el tema bélico en muchos episodios, en muchas oportunidades, ¿no? Ya sea como, digamos, una excusa para que los niños hagan desmadre ahí en la vecindad, o para poder insertar al Chapulín en la historia y ser, pues, el que acabó con el gobierno reinado de terror de Hitler, ¿no? En fin. Pero hay un episodio, mejor dicho, un sabroso entremés, un sketch, llamado El Soldado Desobligado, de 1974. En este sketch se está buscando a un voluntario para que prueben un nuevo paracaídas experimental, que ha fallado creo que unas 25 veces. Nunca ha funcionado y aún así siguen buscando voluntario para probarlo. Obviamente, el encargado de la misión, pues es nada más y nada menos que el coronel Ramón Valdés. Debajo de él estaba el capitán Vivar. Debajo de él estaba el sargento Villagrán, que todavía estaba en el elenco original. Y por supuesto, la última rueda del coche, el soldado raso Chespirito. Obviamente, entre ellos se van peloteando la labor de probar el paracaídas hasta que recae en Chespirito. Se resuelve la situación y no es sino hasta un tiempo después que se utiliza este sketch nuevamente, pero ahora con la presencia del doctor Chapatín, y vemos básicamente a los mismos personajes, ¿ya? En este caso todos del mismo rango, para utilizar una nueva nave, un nuevo vehículo que iban a enviar supuestamente a Marte o a Júpiter, ¿no? Nadie quería ser voluntario y obviamente empiezan a aducir diferentes dolencias físicas y el doctor Chapatín los va descartando hasta que resulta que el ascenso del que se estaba hablando no era en la nave espacial, sino era un ascenso al grado de capitán, si no me equivoco. Luego en los 80s hay un último sketch, en este caso ya no con el sargento Villagrán, porque ya estaba fuera del elenco, sino con el sargento Shori. Rubén Aguirre, pues rescata su seudónimo original con el que había iniciado su carrera con Chespirito,
Y en esta ocasión, pues alguien le roba el uniforme y resulta que Chespirito le había robado el uniforme o lo había agarrado por error, porque alguien más había robado el uniforme de Chespirito, ¿no? Y terminan robándole el uniforme al general Valdés o al coronel Valdés en ese sketch. Este tema de bélico siempre ha sido recurrente en Chespirito, ¿no? Esporádico, pero recurrente. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos un programa para hablar acerca de la vida diaria de la gente de un cuartel, con el estilo de la Academia de Policías? Obviamente tenemos de entrada al soldado raso Chespirito, que por cierto no es muy joven que digamos, ya tiene sus años en la fuerza. Entonces, ¿por qué es que nunca ha podido ascender? Obviamente porque es torpe y desobligado, inútil, majadero y todo lo demás. Entonces, tenemos ahí una serie de unos 30 minutos por episodio semanal, donde él pues hace de las suyas, ¿no? Digamos, desobedeciendo órdenes o haciéndolas mal. Obviamente aprovechamos la cadena de mando, ¿no? Necesitamos tener al segundo. En los 80s, Chespirito decide hacer el programa del soldado Chespirito. Entonces vamos a tener al sargento Shori como su segundo, que por cierto, en estos sketches es amigo de Chespirito, o sea, hay cierta confianza. Tenemos ahí como una especie de sidekick que lo va a ir protegiendo cada vez que Chespirito haga alguna embarrada para que no lo saquen de la fuerza, para que no le den de baja. Entonces ya tenemos ahí, ¿no? Tenemos al capitán Vivar, ¿no? Y luego tendríamos a la cabeza probablemente al coronel o al general Ramón Valdés, que en esta ocasión ya no estaba pues en el elenco. De repente cuando regresó podría haberse incorporado, o podríamos haber utilizado de repente a Raúl Chato Padilla, o podríamos haber utilizado al mismo Edgar Vivar. Obviamente el set hubiese sido dentro de los cuarteles, hubiésemos visto una serie de situaciones, hubiéramos tenido presencia no solo de Florinda Mesa como enfermera, que participó en los sketches originales, y por supuesto hubiésemos tenido la participación del doctor Chapatín, ocasional, no hubiese sido un personaje fijo. Y hubiéramos podido tener por lo menos 1 o 2 temporadas de el soldado raso Chespirito haciendo de las suyas en el cartel. Eventualmente podríamos movernos fuera del set y no, hubiera sido chévere verlo hacer maniobras de entrenamiento, no sé, en la playa, como hacen los de la Marina, ¿no? O con la Fuerza Aérea de México, ¿no? Tratando de pilotear un avión, misiones de prueba, etcétera. Hubiese sido muy divertido entrar en ese mundo bélico, ¿no? Porque hay muchas historias que se pueden contar, hay infinidad de anécdotas que cuentan los soldados que han estado en ese mundo. Podríamos haber hecho una crítica sobre la guerra, ¿no? Que es algo que Chespirito siempre ha hecho en todos sus programas, ¿no? Acerca de lo inútil que es la guerra y el costo que puede tener para la sociedad, de cómo este tipo de acciones violentas en realidad no generan nada bueno y todos terminan perdiendo. Pero hubiera servido también para revalorar un poco la importancia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ponerlas en pantalla, porque no había muchas series en ese momento. Si vamos más o menos a los 60, 70, ¿qué series teníamos en televisión, por lo menos aquí en Perú, que hablasen de eso? De repente Combate, pero el tono de ese tipo de series era pues distinto, era un poco más dramático, un poco más realista, ¿no? Una serie de este tipo hubiera servido para hablar bien, de una forma mucho más amigable, de las Fuerzas Armadas que muchas veces no están tan bien vistas. Entonces, al menos una temporada de la serie, creo, con episodios de 30 minutos. La idea no era estirarlo demasiado tampoco, con participaciones eventuales por ahí del doctor Chapatín, y creo que por ahí teniendo bastantes cameos. Recuerden que en el episodio del Chapulín contra Hitler tuvimos a Benny Ibarra, así que creo que Benny Ibarra hubiera sido una gran adición al elenco, hubiera puesto muchísimo de humor físico. Podríamos haber tenido participaciones de otros actores también, de la misma casa de Televisa, pero creo que mi elenco principal hubiera sido ese, ¿no? Hubieran sido Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Roberto Gómez Bolaños como Chespirito. Me hubiera gustado incluir también a Benny Ibarra. Podríamos haber utilizado a Raúl Chato Padilla. Hay una versión del sketch al que estoy haciendo referencia donde Raúl Chato Padilla es el general en lugar de Ramón Valdés. No funciona tan bien, pero podríamos haberlo tenido, por ejemplo, como una figura de autoridad, así como hace del licenciado Morales. Creo que ese tipo de papel hubiera encajado bien. No estoy muy seguro si hubiese sido un militar
o de repente hubiese tenido algún otro rol dentro del cuartel, pero creo que hubiese funcionado bastante bien. Esta es la parte donde me aplauden y me dicen lo bien que lo hice. Bravo, bravo. Gracias. Ya pues, yo tengo una, ahorita que escucho al maestro Colas y también justamente lo que explicó el doctor Chamorrín y el Conde, yo creo que sí, todo eso merecía tener su propio programa, pero ya sé por qué Chespirito tal vez no lo hizo. Y es que por lo menos esos temas, por lo menos el último que tocó el maestro, ¿no? De la milicia, ya había sonado mucho en el cine mexicano de la época, ¿no? Además, me hizo también recordar otra película de Cantinflas que se llama A Volar Joven, donde... Gran película, Volar Joven. Donde muestran, ¿no? Las vivencias de un soldado y todo lo que hace. Entonces yo creo que obviamente Chespirito lo hubiera hecho a su estilo, pero ya había algo que por lo menos el público mexicano, nosotros no, pero el público mexicano ya lo había vivido con esas películas, ¿no? Entonces yo creo que por eso Chespirito como que se aguantó mucho en no querer hacer los programas justamente porque ya había salido, ¿no? No como el programa, pero sí como películas, ¿no? Creo yo que haya sido esto porque en verdad muchos cómicos importantes de México abordaron todos los temas posibles, ¿no? Todo, ¿no? De Tintán hasta, bueno, ¿no? Todos abordaron muchos temas, ¿no? Lo vimos como mariachis, como militares, como policías, como doctores, ¿no? Entonces era como que lo clásico o de la comedia mexicana de ese entonces, ¿no? Creo que ha sido justamente por eso que Chespirito lo hizo, pero de una manera más como homenaje, más como que explotar todo lo que en su momento ya esos cómicos habían hecho. Te odio. ¿Alguien más que quiere decir lo bien que lo hice? Sí, yo, porque me quedé justamente con lo que dijo o dijiste, bueno, no permite tutearlo, mano, como dice la Chilindrina, ¿no? Acerca de que más allá de lo que se podría hacer de situaciones cómicas en un cuartel, o sea, un sitio cerrado, un estudio, que lo caso hubiera sido verlos con este humor un poco más físico, sobre todo teniendo en cuenta que entiendo que los primeros o la primera versión de este entre sabroso entremés se dio, claro, cuando aún Chespirito, Ramón Valdés tenían aún, hasta el mismo Edgar Vivar, que recuerdo que lo comentaron algunas de ustedes supergenios, antes de que yo estuviera por acá, de que tenían esa agilidad para poder hacer ese tipo de comedia física, ¿no? Porque no cualquiera puede hacerla, no cualquiera puede darse un volantín, no cualquiera puede dar saltos así muy ágiles. Entonces, esto de repente llevado a un sitio en campo abierto, no sé si en la playa, quizá, ¿no? Sería pues un tipo de comedia más interesante y que creo que no se ha visto tanto en Chespirito, ¿no? Salvo por ahí algunas cositas en alguno que otro programa, pero de verdad que cómico hubiera sido, ¿no? Verlos ahí corriendo, ¿no? Como los soldados o qué sé yo, tirándose al agua. Hubiera sido muy interesante explorar este tipo de otro tipo de comicidad que no se ve mucho en Chespirito. Y a eso agregar que también es un tipo de humor que aquí en el Perú hubiera gustado bastante. Recuerdo que había una serie, creo que eran los Gusanosaurios, me parece que era una serie antigua ya, donde aparecía en algún momento una comandancia de policía, era parte de uno de los sketches, o era creo que en los Detectilocos, en una de esas, creo que en los Detectilocos me parece que aparecía ahí una comandancia de policía donde pues salía el comisario que a todo el mundo le decía, pues no cállese la boca, saque pecho, identifíquese, ¿no? Y cosas como esa. Entonces, esos sketches yo recuerdo que fueron bien populares, tanto que a mucha gente le escuché decir esas frases. Entonces, creo que es bien fácil para nosotros identificarnos con figuras de autoridad. Entonces, ver a un grupo de militares dirigidos por Chespirito, haciendo todo este sketch y representando, como dicen, en exteriores, ¿no? En otras circunstancias. Quizás imagínenselo en una prueba de vuelo de helicóptero, no sé, se me ocurre algo así, o tratar de meterlo dentro de un tanque, qué sé yo, ¿no? Hubiera sido realmente súper jocoso y es algo que, pues, si bien es cierto que ya se había hecho previamente, no era algo que se estilara, pues, a nivel televisivo, ¿no? Entonces, yo creo que sí podría haber funcionado bastante bien. Así que yo sí me quedo con la idea. Queda para el posterior. Muy bien, entonces tengo un 10. Muchas gracias. No, señor, tiene usted un 6 igual que nosotros. Mira, nada más para que vean que soy cuate, me voy a poner un 6. Un 6. Ahí está. Pero bueno. Correcto. Ese ha sido el programa. Entonces, antes de irnos todos al recreo, Colocho Pechocho, ¿dónde nos puede escuchar la gente?
Claro que sí, a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram y Facebook como @supergeniosperú y también en Twitter como, a ver por favor Chamorri, ¿me recuerda cómo estamos en Twitter igual? También, @supergeniosperú. Y a través de nuestra página web www.supergeniosperú.com. Sí, esos han sido los super genios de la mesa cuadrada. Díganos cuál creen que hubiese sido el mejor sketch en convertirse en un programa, ¿no? Si hubiese existido la posibilidad, cuál de los de las 4 exposiciones les gustó más. Realmente, si dicen que es la mía, les pongo más nota. Y con nosotros será hasta la próxima. Hemos sido el Conde Daniel Vittorio Terranova, el doctor Rolini Chamorrín, el Colocho Pechocho Jan Stambuk, y el profesor Colas R. Girafales, los super genios de la mesa cuadrada. Con nosotros será hasta el próximo programa. Ahora sí vamos a echar relajo. Ya, Ahora sí vamos a echar relajo. Ta, 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 ta. Y esto fue los supergenios de la mesa cuadrada, que volverán en el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal. Hemos presentado a los supergenios de la mesa cuadrada. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal.